Paso de la cabeza, la clase de hoy no va a ser muy larga, sino va a terminar más temprano. Aunque esto nos queda una clase larga que es esta, pero la vamos a dar en varias partes, o sea, en dos partes por lo menos. Mañana el examen. ¿Le da risa el examen? No, profesor, es otra cosa. Ah. Gracias. Bueno, ustedes saben que las arterias principales en irrigación de cabeza y cuello, ahí están las carótidas. Las carótidas se dividen en carótida común y después la común en clínica externa. Son arterias muy importantes en el cuerpo humano. Entonces, por ejemplo, aquí tienen algunas de las arterias que vamos a explicar en su rama. Aquí tienen las dos carótidas comunes, la derecha y la izquierda. Fíjense que la derecha sale del centro arterial brachiocefálico, que es esta estructura que está aquí, que a su vez ese tronco sale del arco de la aorta. ¿Ustedes conocen la aorta, no? Sí. La aorta viene de tres porciones, ascendente, arco y descendente, que llega hasta la cuarta vértebra lumbar. Y es la arteria principal en la irrigación del cuerpo humano. Entonces, en el arco de la aorta, en la parte conversa del arco, ella va a dar tres ramas. Una es el tronco arterial brachiocefálico, la otra es la arteria carótida común izquierda, la otra es la subclavia izquierda, que es esta de aquí. Entonces, el tronco arterial brachiocefálico, que mide alrededor de 6 centímetros, va a terminar a nivel de la articulación externo-clavicular derecha, dividiéndose en carótida común derecha y subclavia derecha. Mientras que la carótida común izquierda, que es esta de aquí, se inicia directamente del arco de la aorta, que está situado más abajo. La carótida común izquierda va a ser más larga que la derecha y esa porción se va a llamar porción torácica de la carótida común izquierda. La derecha no tiene porción torácica, sino solamente tiene, igual que la otra, porción cervical. La carótida común se relaciona ahí en el ascenso que tiene, se relaciona medianamente con varias estructuras, entre ellas la tráquea, después la laringe, por detrás la faringe, la laringofaringe, el esófago, el nervio laríngeo recurrente, y tiene lateralmente la vena yugular interna y el nervio vago, que forman junto con ella, por debajo del hidroide, el paquete vasculo-nervioso del cuello. Aquí la ven en una vista lateral derecha, la carótida común derecha. Fíjense que a nivel del hioides o del borde superior del cartílago tiroides, ella se divide en carótida externa y carótida interna. Me faltó decirle que otra relación de la carótida común es la glándula tiroides y la paratiroides, que la tienen por delante. Esa arteria se relaciona con la parte posterior de la glándula tiroides, la cara posterior. Aquí distinguimos fácilmente la carótida externa de la carótida interna, porque la carótida interna no da ramas en el cuello, mientras que la carótida externa sí da ramas en el cuello. Así que es muy fácil distinguirla. Si ustedes se fijan, aquí hay como una bolita blanca y hay una dilatación de la carótida interna en su inicio. Esa dilatación es porque ahí hay receptores que se denominan varoreceptores que neutralizan si hay un aumento de presión arterial. Eso se llama el seno carotídeo. Esta dilatación que tiene la carótida interna en su inicio. Y la estructura blanca es el cuerpo carotídeo, que neutraliza cuando hay un aumento de CO2, ¿no?, en sangre. Son quimioreceptores lo que hay ahí. Entonces, si hay un aumento de CO2, por la innervación del glosofaringeo vago, actúan para
para que haya una disminución del CO2 aumentado, ¿no? Entonces esto es varoreceptores, controlan presión arterial, y quimioreceptores controlan los gases que hay en sangre. Entonces, esta parte de aquí, la carótida interna, es la porción cervical de la carótida interna. Ella penetra en el cráneo, la carótida interna, por el orificio carotídeo externo, que ustedes conocen, está en la base del cráneo externo, entrando a la porción petrosa, el conducto carotídeo, dentro de la porción petrosa, salen del conducto carotídeo por otro orificio que ustedes conocen, que es carotídeo interno, y ahí salen a la cavidad craneal, entrando primero en el seno cavernoso, que es lo azul que ustedes ven aquí, y después ya salen del seno cavernoso, que es la última porción, que da la mayoría de los ramos de la carótida interna. Va a tener una porción cervical, que es la más larga, una porción intrapetrosa, una porción intracavernosa o cavernosa y una porción cerebral. Esas son las 4 porciones en orden que tiene la carótida interna. No vamos a explicar todas las ramas que da la carótida interna, la irrigación me refiero, si vamos a decir los nombres de la mayoría de las ramas. Esas son las relaciones. Ahí está el nervio vago, ahí está la vena yugular interna, que son parte de lo que es el paquete vascular. Muy importante es saber cuando hay un accidente de tránsito, hay varias personas desmayadas, uno de los pulsos que se palpa es el de la carótida común, porque es un poco por debajo del tiroides, y entonces a nivel del cartílago tiroides, que eso es más o menos a nivel de sexta vértebra cervical, y ahí se palpa para ver si el paciente la persona tiene pulso. Ese es el pulso carotídeo de la carótida común en el triángulo que ustedes estudiaron, que se llama triángulo carotídeo. Ahí en ese triángulo, la carótida común se divide en interna y externa. Y entonces cuando se palpa el pulso, se ve si el paciente tiene pulso o no, porque no se coge el pulso de la muñeca, porque es una arteria más delgada que la carótida común. También en ese nivel se puede comprimir la carótida común contra el tubérculo anterior de la sexta vértebra cervical, de la pubis transversa de la sexta vértebra cervical, que llaman por eso tubérculo carotídeo, cuando hay un sangramiento. Cuando usted ve un sangramiento a ese nivel, usted introduce el dedo por delante y medialmente del esternocleido mastoideo en el triángulo carotídeo, y ahí comprime la arteria contra hueso para por lo menos disminuir la hemorragia del paciente hasta que lleguen al hospital, ¿no? Se lo lleven en la ambulancia para que lleguen al hospital. Hay veces que la ambulancia se tarda. Esto es una vista posterior. Ahí se ve el paquete vasculonervioso, aquí se ve el vago perfectamente, porque el vago pasa por detrás, entre los dos, pero por detrás. No se ve la tiroides, la parapiloide, que son relaciones también de la carótida común, al igual que la faringe, esófago, tráquea y laringe. Tiene muchas relaciones. Y además estos nervios se llaman laringe recurrentes, que son relaciones también de la carótida común, pero que están más medialmente de la carótida común. Esta es una vista posterior. Por supuesto se ve aquí el esófago, se ve el vago por detrás, entre los vasos estos importantes. Igual la carótida interna y externa. Aquí ven que en el caso de la carótida interna, aquí cuando se acerca a esta parte de la cabeza, ahí va a tener relaciones con el nervio vago, además de con el nervio vago, el nervio hipogloso, que dice ahí, el nervio glosofaringeo, que dice ahí, el nervio accesorio que va hacia atrás. Y esas son relaciones ya con lo que la carótida interna va a penetrar en la porción petrosa. Relaciones importantes, son los últimos 4 nervios craneales, 9, 10, 11 y 12. Además de la vena yugular interna. Y además de este tronco,
ustedes ven esto, que tiene unos ganglios aquí, otro ganglio aquí, ese es el tronco simpático, que va al lado del nervio vago, pero que no está dentro de la vaina carotídea. El paquete vasto nervioso está dentro de una vaina de tejido conjuntivo que se llama vaina carotídea. Pero el tronco simpático y el asa cervical, que es esa de aquí, que ustedes estudiaron en plexo cervical, no están dentro de la vaina carotídea, están al lado de la vaina carotídea, pero son relaciones bastante cercanas. Miren la famosa vena yugular interna, esa vena de ahí. Entonces aquí vamos a ver algunas de las ramas que da la carótida interna. Esta es la carótida interna. Estas son las ramas hipofisiales. Esta es la rama hipotalámica. Esta rama que está cortada ahí es muy importante, que se llama oftálmica. Estereotálmica, esa es la cerebral media. Esa es la cerebral anterior. Esta es la coroidea anterior. Y esa es la comunicante posterior. Toda esa rama la da la carótida interna, ya cuando entra en su última porción, que es la porción cerebral. Viene la hipofisial a mayor aumento. Esa es la glándula hipófisis. Entonces esa arteria, el nombre lo indica, lo que irriga en la hipófisis, hipofisiaria. Esta es la coroidea anterior, que no tiene que aprenderse toda la irrigación, pero irriga, por ejemplo, el plexo coroideo, en los ventículos laterales, irriga varias estructuras, el cuerpo geniculado lateral, el tracto óptico, el uncus y otras estructuras que ustedes no tienen que estudiar ahora, ¿no? Esta comunicante posterior es una arteria que además de irrigar estructuras del tálamo, pertenecientes al tálamo, además de eso comunica el sistema de la carótida con el sistema de las vertebrales. Esto es muy importante porque esto se forma un círculo arterial aquí que se llama círculo arterial del cerebro o polígono de Willy. Entonces cuando hay una obstrucción de uno de los sistemas, el otro, mediante esta anastomosis, le lleva la sangre al que ha perdido la sangre. Por ejemplo, ¿quién forma el círculo arterial? Las partes iniciales de las cerebrales anteriores, la comunicante anterior, las dos comunicantes posteriores y las partes iniciales de las cerebrales posteriores. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de una obstrucción para que vean la importancia del círculo. Esa arteria, que es la cerebral anterior, puede llegar a este hemisferio, de este lado, vamos a poner el lado derecho. Y entonces, si la obstrucción es aquí, ahí esta comunicación no hace ningún efecto, porque la obstrucción está fuera de los límites del polígono. ¿Ven? Ahora, si la obstrucción está aquí, la sangre no puede venir por donde normalmente viene, que es por aquí. Entonces, ¿por dónde va a ir la sangre para irrigar este hemisferio? Por esta arteria, por esta misma arteria que da para este lado, va a dar una parte de la sangre que va a ir por la comunicante anterior para el otro lado. Bien, eso es un ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, aquí, si la obstrucción es aquí, esta arteria lleva sangre para el lóbulo cervical de este lado. Por ejemplo, esa es la cerebral posterior. La comunicante posterior une la carótida interna con la cerebral posterior. Entonces, si la obstrucción es aquí, normalmente no pasa mucha sangre por esta comunicante posterior. Pero si se obstruye esta de aquí, bueno, esa arteria aumenta su tamaño, se dilata y va a pasar más sangre de la carótida interna por aquí para ir por esta cerebral, por la parte que no está obstruida, para llegar al lóbulo cervical. Estos son dos ejemplos
Lo malo de esto es que el círculo ese no está presente en la mayoría de los individuos. Bien, tiene muchas variaciones. Está presente en menos del 50% de las personas. Ojalá lo tuviéramos todos. Por eso que le estoy diciendo, por la importancia que tiene funcional de derivar la sangre si hay alguna obstrucción. Aquí ven un traste en las arterias, esas son las vertebrales, esa es la basilar, esas son las cerebrales posteriores, esta es la carótida interna de un lado, la carótida interna de otro lado. Aquí está la cerebral media de cada lado, la cerebral anterior, la comunicante anterior, y esa es la comunicante posterior, y esa es la cerebral posterior. O sea, eso lo que hace es que te da cómo está ese círculo arterial de ese paciente. Entonces aquí está un resumen de los ramos principales que hay en la carótida interna, los que tienen que saberlo bien: carótido timpánico, oftálmica, hipofacial, comunicante posterior, coroidal anterior. Y los ramos terminales son la cerebral anterior y la cerebral media. Esta arteria es muy importante, se llama arteria oftálmica, esa arteria que está ahí. Esa arteria nace aquí, de la carótida interna aquí, cuando la carótida interna pasa por el seno cavernoso, da la oftálmica. La oftálmica, como usted dice, un nombre va buscando aquí al ojo, para irrigar el ojo. Entonces penetra por el conducto óptico, por donde pasa también el nervio óptico, y aquí dentro de la órbita, la primera rama que da es la central de la retina, la arteria central de la retina, que es esa de aquí, que va a ir por todo dentro del nervio óptico hasta la retina, y va a irrigar la retina del bulbo del ojo. Esta arteria se llama ciliares posteriores. Cuando usted oiga el nombre de ciliares, es bulbo del ojo, es irrigación del bulbo del ojo. Ya las arterias hemoidales, anterior y posterior, esas arterias en la cavidad nasal forman unos plexos, que son dos plexos, el de Kieselbach, que es anterior, y el otro de Woodruff, que es posterior, que son plexos. Las personas que tienen ensangramiento nasal es debido a la rotura de una de esas arterias que forma el plexo de Kieselbach. Y ahí hay una anastomosis de esas hemoidales, que son de la oftálmica, con la esfenopalatina, que es de la maxilar. La maxilar es la carótida externa. O sea, que hay anastomosis, carótida interna, carótida externa. Aquí tienen una. La primera, son varias. Entonces esa arteria oftálmica también da ramos musculares, da la arteria lagrimal, para la glándula lagrimal, miren ahí. Y da estas tres arterias. Dos de ellas tienen anastomosis con ramas de la carótida externa. Esta es la arteria dorsal de la nariz, esta es la arteria supratropial y esta es la arteria supraorbitaria. Entonces la angular de la nariz se anastomosa, la dorsal de la nariz se anastomosa con la angular de la facial, que es ahí. Y la facial de quién rama es la carótida externa. Y hay otra anastomosis, carótida interna, carótida externa. Tenemos esta que es la supraorbitaria, que se anatomosa con el ramo anterior de la temporal superficial. Vamos a ver si veo una imagen aquí. De la temporal superficial, para que ya lo vayan conociendo. Miren ahí. Es una de las ramas terminales de la carótida externa. ¿Okay? Esa es la carótida externa, esa es la temporal. Y este ramo anterior de la temporal superficial se anastomosa por la arteria supraorbitaria que acabamos de ver. Tienen aquí la anastomosis entre la arteria angular y la dorsal de la nariz.
Esa otra anastomosis, carótida externa, carótida interna. O sea, lo que le quiero decir es que si hay una obstrucción de la carótida interna, la sangre puede ir de la carótida externa por esta anastomosis, por la carótida interna. Estábamos aquí. Entonces miren ahí el territorio de irrigación de la cerebral anterior, que es sobre todo la cara medial del hemisferio cerebral. Y la cerebral media irriga la cara lateral del hemisferio cerebral. Eso ustedes no tienen que saber con detalle. Eso hay más territorio de irrigación de esa arteria. O sea, tener en cuenta que si se llama cerebral, va a irrigar los hemisferios cerebrales, ¿no? Es la irrigación fundamental. Lo que pasa es que una va por una cara y la otra va por otra cara. Esta es la cara lateral, entre paréntesis es la más importante de los hemisferios, y esta es la cara medial. Miren ahí la arteria cerebral media, su trayecto, miren ahí. Estas ramas que son las lentículas estriadas, que van a irrigar ganglio basal y cápsula interna. Eso es frecuente ver un paciente con una hemiplegia, o sea, una parálisis de un hemicuerpo, y generalmente es por obstrucción de esa arteria en la lentícula estriada. Eso en resumen. Entonces la carótida interna en resumen va a irrigar bulbo del ojo, va a irrigar anexo del bulbo del ojo, como músculo, estructura del aparato lagrimal. Va a irrigar también cavidad nasal, va a irrigar el hemisferio cerebral, sobre todo la cara medial y la cara lateral. Irriga cápsula interna, por eso la hemiplegia, porque por ahí pasan tractos que están relacionados con el movimiento. Y ese es el resumen de la irrigación de la carótida interna. Entonces, en relación a la carótida externa, se inicia igual que la carótida interna, a nivel de huesioide o a nivel del borde superior del cartílago tiroides. Esa arteria es la que da ramas en el cuello. Es una arteria que en su trayecto va a atravesar, como ustedes han visto en otras clases, la glándula parótida. No sé si se recuerdan que entre las relaciones intrínsecas de la parótida está la carótida externa. Y dentro de la carótida externa se le dividen los dos ramos terminales, que son la temporal superficial y la maxilar. O sea, lo que aquí está quitado es la parótida para ver esa arteria. Pero también, no sé si ustedes recordarán que ahí pasa, atravesando la parótida, el nervio facial, y pasa también la vena retromandibular. Y eso lo vimos cuando estudiamos las relaciones intrínsecas de la glándula parótida. Esas son relaciones de la carótida externa. Y en su trayecto va a dar ramos que pertenecen a un grupo anterior, a un grupo medio y a un grupo posterior. Por ejemplo, si salen de la cara anterior de la arteria, ese es el grupo anterior. Si salen de la cara posterior, es el grupo posterior. Si salen en sentido ascendente, en medio, es el grupo medio. Entonces esas son las ramas del grupo anterior. En orden de abajo hacia arriba. O sea, la primera que nace es tiroidea superior, después lingual y después facial. ¿Cuál es esto entonces? Tiroidea superior. La tiroidea superior. Esa arteria, fíjense que es la primera que nace de la carótida externa y entonces se dirige hacia abajo. La primera rama que da es la línea superior, que se introduce en un orificio de la membrana tiroidea, que es la membrana esa que ustedes ven ahí, y va acompañado de la vena y la línea superior y
y en el ramo interno del nervio laringo superior. Eso, tres estructuras que pasan por ese orificio. Y esa arteria, el nombre lo está diciendo, irriga la laringe. Arteria laringe superior. Entonces sigue hacia abajo, va a dar ramos a la glándula tiroides, y aquí cerca de la zona de donde está el cricoide, aquí la cricoide, da la arteria cricotiroidea. Es un ramo importante porque cuando se hace la cricotirotomía puede caer sangre, romperse la arteria y ir sangre para los pulmones y da una neumonía por aspiración de sangre en el paciente. Así que hay que tener cuidado cuando se hace una cricotirotomía. Eso es un individuo que tiene dificultad respiratoria, las vías respiratorias altas están obstruidas, no puede respirar. Y se puede hacer, como ustedes saben, y están explicados en otras clases, atravesar varias estructuras para llegar a la cavidad, o sea, a las vías respiratorias que están por debajo de la obstrucción. O sea, tú puedes atravesar esta membrana, la tiroidea, eso es la laringotomía superior, o atravesar el cartílago tiroides, tirotomía, o atravesar una membrana que se llama cricotiroidea, y la cricotirotomía, y atravesarla. Entonces, en ese caso, en este último caso, ahí como está la arteria cercana ahí, la puede lesionar. La sangre puede ir entonces, es un peligro porque tienes que estar aspirando la sangre para que la sangre no vaya para la vía respiratoria y vaya para los pulmones. Entonces, en resumen, va a irrigar esa estructura, la glándula tiroides, la laringe, el cartílago cricoide. Esa es la primera rama, la tiroidea superior. Después está en orden, aquí, en el orden, la lingual. La lingual va medialmente a este músculo, es una arteria que está aquí, y la ven mejor aquí. Esa es la arteria lingual, que la primera rama que es la dorsal de la lengua, que es esa arteria, después de la lingual profunda, y la sublingual. Sublingual y lingual profunda. Entonces esa arteria va a irrigar sobre todo la lengua. El nombre lo dice. Entonces una lingual que está como escondida, fíjense, ese músculo fibrogloso que ustedes conocen de la lengua, como está cortado ahí para que vean que medianamente a ese músculo está la arteria lingual. Por eso no se ve muy bien en esta vista. La que sí se ve muy bien es la facial, que es la tercera rama, que está a nivel del ángulo de la mandíbula. Aquí se quitó la rama de la mandíbula. Esa es la facial, que le da primero la palatina ascendente, que es esa rama. Después da la tonsilar o amigdalar, que es la segunda rama. Después da la submentoniana, que es esa rama ahí. Después da la labial inferior, labial superior, nasales externas. Y la última que da, el ramo terminal, se llama angular. Entonces repito aquí, primera rama palatina ascendente. Segunda rama amigdalar o tonsilar. Tercera, submentoniana. Cuarta, labial inferior. Quinta, labial superior. Nasales laterales o externas. Y angular. Entonces, esa arteria es muy tortuosa. Tiene un trayecto muy tortuoso. Muchas curvas. Una de las curvas que forma es sobre la glándula submandibular, labrando un surco en la glándula. Otra curvatura que tiene es en el borde inferior de la mandíbula, cuando pasa por delante del músculo macetero, y ahí cuando contornea la mandíbula y pasa por delante del macetero se puede ser palpable. Se pone los dedos ahí y
párpado, su mandíbula, la arteria facial. Esos son los lugares que se toma el pulso en la cabeza y el cuello. Ya le he dicho 2 lugares. Le dije la carótida común y ahora le estoy diciendo de la facial. ¿Qué más de la facial? Bueno, lo que irriga en la glándula submandibular, músculos de la mímica o de la expresión facial, irriga el paladar, irriga la tonsila palatina o amígdala palatina, entre otras estructuras. Arteria facial. Está acompañado, por supuesto, por la vena homónima, que empieza aquí, donde termina la arteria, ahí empieza la vena y transcurre muy cerca de la arteria. Acuérdense que esa glándula submandibular, la arteria facial y la vena facial están en un triángulo del cuello, se llama triángulo submandibular. Y aquí estamos hablando de triángulos del cuello, que ya lo dimos, pero va para mañana. Estamos ahí viendo, ya hablamos del triángulo carotídeo, alto del triángulo carotídeo, estamos hablando del triángulo submandibular ahora. El nervio hipoglóso, este es el nervio hipoglóso, contornea las 2 arterias carótidas, la interna y la externa, y pasa lateral al músculo hiogloso. Ese es el nervio hipoglóso, que es el duodécimo factor. En esta imagen de aquí, lo están viendo aquí, el nervio hipoglóso, que está en 2 triángulos del cuello. En 2 de los triángulos del cuello que estudiamos nosotros. Entonces, arteria lingual, la arteria facial, miren las ramas ahí. Esa otra imagen de otro atlas, de la arteria facial, con la vena facial al lado. Esa es la glándula submandibular. Acuérdense que cubriendo esta glándula y estos vasos está el platisma, el músculo platisma. Entonces el grupo posterior, por supuesto, son arterias que salen de la cara posterior de la carótida externa. Son 2. Esta arteria es la occipital y esta arteria es la auricular posterior. Son las 2 ramas del grupo posterior. Entonces el occipital sale al mismo nivel de la facial, o sea, a nivel de más o menos el ángulo de la mandíbula, y se dirige hacia atrás para irrigar el esternocleidomastoideo e irrigar también el vientre posterior del músculo occipito frontal que ustedes conocen ya, el músculo epicráneo. Entonces tiene un ramo para que el esternocleidomastoideo, que en algunos individuos puede ser una arteria esternocleidomastoidea adicional. Pero en la mayoría de las personas, el esternocleidomastoideo es irrigado por un ramo del occipital que se llama a sí mismo arteria esternocleidomastoidea. Esa es la irrigación fundamental. El otro es la auricular posterior, que ya el nivel de inicio está por encima del ángulo de la mandíbula, a nivel del estilo de video o del vientre posterior del digástrico. Se inicia esa auricular posterior. Es una arteria que va por detrás del conducto auditivo externo y que va acompañado del nervio y de la vena homónima, el mismo nombre. Y irriga músculos, el músculo temporal, y irriga músculos auriculares. Es lo principal que irriga. La auricular posterior. Esos son los 2 ramos posteriores. Hoy tenemos ya 5 ramos, 3 en el grupo anterior, 2 en el grupo posterior. Entonces, el grupo medio, ahí se ve ya el grupo medio, tiene esta arteria, esa arteria que ustedes ven ahí, esa arteria se llama faringe ascendente. Es una arteria que se inicia prácticamente muy cerca del inicio de la carótida externa
y asciende entre las dos carótidas, lateralmente a la faringe. Y después va a inervar la faringe, va a inervar también, bueno, de la faringe, la orofaringe, va a inervar también la tuba auditiva, el paladar, entre otras estructuras. La faringe ascendente, esa de ahí. A ver si se ve aquí, pero es igual, mira ahí. No se ve la terminación, pero se ve ahí cómo se inicia, cómo así. Ese nervio hipogloso, podemos encontrarlo de nuevo. Entonces los otros ramos que tiene el grupo medio son la temporal superficial y la maxilar, que son ramos terminales de esa arteria. La temporal superficial es como la continuación de la carótida externa, asciende por delante del conducto auditivo externo, acompañado de la vena homónima y un nervio que se llama aurículo temporal, que es del trigémino, es un ramo del trigémino. Y entonces ahí se va ramificando ya esta facial, que es la facial transversa. Déjame ver si veo esta imagen que se ve mejor. ¿Ven? Temporal superficial, eso es la parótida. Ese ramo es cigomático orbitario. Ya ramos parotidios. Ya el ramo anterior, que es este de aquí, que se anastomosa con el supraorbitario, que es lo mismo. Ya el ramo posterior. Tiene ramos auriculares, parotidios, cigomático orbitario, anterior y posterior. Y va a irrigar, bueno, músculos que están alrededor de los ojos, la parótida, la oreja y la zona de la piel de esta zona temporoparital, al igual que el músculo temporal que está situado ahí en la fosa temporal. Esa es la carótida, en la carótida externa, el ramo temporal superficial, que es ese de ahí. En este caso aquí, este cigomático orbitario está cortado, este es facial transverso, que son los que se ven aquí, además del ramo anterior y el ramo posterior. No, ya nos vamos ahorita, quedan como 10 minutos nomás. Si alguien quiere ir al baño, que vaya, está apurado, que vaya, si no, esperamos 10 minutos, nos vamos todos. No me quedan más de 10 minutos. Entonces la otra arteria que forma parte de este grupo medio y ya vamos a terminar también, es la arteria más importante de toda la carótida externa, se llama arteria maxilar. Esa arteria de ahí. Fíjense que esos dos ramos terminales forman un ángulo recto. La maxilar va hacia adelante y la temporal superficial hacia arriba, ¿ven? Entonces esa maxilar va a pasar por la fosa infratemporal y va a pasar también por la fosa pterigopalatina. Y va a dar ramos durante ese trayecto. Entonces hay varias imágenes para la maxilar, porque da muchos ramos, da como 16 ramos. De esos 16 no le vamos a seguir esos 16, vamos a seguir algunos que son los más importantes de esa maxilar. Por ejemplo, aquí están viendo uno de los ramos importantes que se llama meningia media, arteria meningia media. Es una rama que va hacia arriba, atraviesa, como ustedes saben, el orificio espinoso, y es una arteria que va a irrigar la meningia. Es la arteria que se puede lesionar cuando hay una fractura del punto arterio, que lesiona la arteria y da un hematoma epidural. Eso lo hemos hablado ya en otras ocasiones. El individuo puede morir si no se
se hace tratamiento adecuado para el paciente, que incluye una operación de la cabeza, abrir el cráneo y sacar el hematoma. Si no se puede morir. Es una arteria importante, la meninge media. Otra que ustedes conocen por su carrera que lo están realizando ustedes, es la alveolar inferior, que es esta arteria que está aquí, que penetra por el orificio mandibular y sigue por el conducto alveolar inferior, conducto mandibular, ramificándose para todos los dientes de la mandíbula. Y entonces sale después, las ramas terminales salen por el orificio mentoniano para irrigar la zona del mentón. O sea, irriga todos los dientes inferiores, irriga el mentón. Antes de entrar en el orificio mandibular, ya veis si la tengo aquí, de ella se desprende un ramo que es la arteria miloiodea, miren ahí, esa es la alveolar inferior, ¿la ven? El conducto mandibular está dentro de la mandíbula, ahí pasa no solo la arteria alveolar inferior, sino el nervio y la vena alveolar inferior. Los ramos terminales, como dije, de ella salen por el orificio mentoniano a irrigar la zona del mentón. Pero ella, con ramos pequeños, ven, irriga todos los dientes inferiores. Es una arteria importante para ustedes. Fíjense que antes de penetrar en el orificio mandibular está la arteria miloiodea, miren ahí, que va a irrigar el miloideo y el diente anterior del ligato. Aquí tienen otras arterias, digamos, menos importantes, que son las temporales profundas, anterior y posterior. Miren ahí, se irrigan ¿qué músculo? ¿Qué músculo es este? Temporal. El músculo temporal, esas arterias se llaman temporales profundas, para diferenciarla de la otra que se llama temporal superficial, que es un ramo de la carótida externa. Este otro ramo que les interesa a ustedes es el infraorbitario. La arteria infraorbitaria pasa primero por el surco, después por el conducto y después sale a lo que es la mejilla por el orificio infraorbitario. Esa arteria se llama infraorbitaria. Pero fíjense que ella tiene ramificaciones para los dientes superiores, excepto los molares, que los molares están irrigados principalmente por las alveolares posteriores, que también son otra rama de esa arteria que se llama maxilar. Esos ramitos alveolares posteriores pueden irrigar los molares, ¿ven? Entonces, este infraorbitario irriga los demás dientes e irriga también el área de la mejilla, los músculos que están situados en el área de la mejilla. Esa otra arteria que ustedes deben conocer. Otra arteria que se deben conocer es esta arteria, que es muy importante, que se llama esfenopalatina, que es el ramo terminal de la maxilar. Ella sale por este orificio que se llama así mismo, esfenopalatino, a la pared lateral de la cavidad nasal. Y esa es la arteria que se anastomosa con las hemoidales, con la labial superior, con la palatina mayor, para formar el plexo que dijimos ahorita de Kieselbach, que es el plexo relacionado con la epistaxis, el sangramiento nasal. Y además, esa arteria irriga la pared lateral de la cavidad nasal y el tabique nasal, está en este ramo septal. Ese es el tabique nasal desplazado hacia arriba. Entonces esas arterias son septales. Septal, septo, es lo mismo que tabique. ¿Está bien? Entonces déjame ver cómo me falta de las importantes. Vamos a repetir las importantes nombres.
la rama de la maxilar, meningia media, infraorbitaria, alveolar inferior, esfenopalatina, ¿no? Estamos repitiendo las importantes. La infraorbitaria con las alveolares posteriores para completar la irrigación de los dientes. Dijimos las temporales profundas. Y hay algunos ramos que tienen el nombre del músculo que va a irrigar. Hay un ramo para la arteria, para el músculo pterigoideo medial, hay un ramo para el músculo pterigoideo lateral, y así se llama la arteria. Arteria del músculo pterigoideo medial, arteria del músculo pterigoideo lateral o arteria masentérica. O sea que tienen el nombre, son ramos musculares, que tienen el nombre de los músculos que van a irrigar. Entonces, territorio de irrigación de la maxilar. Irriga senos paranasales, mucosa de senos paranasales. Irriga todos los dientes, superiores e inferiores. Irriga músculos de la masticación y de la mímica. También. Bueno, irriga músculo temporal, irriga las meninges a través de la meninge media. Eso es el territorio principal de irrigación. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Seguro que no?